Ya. ¿Se ve chiquillo en la pantalla, no? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ok. Ya, chiquillo, como les digo, no son muchos ejercicios, miren. Son 2, 4, 5 ejercicios. Ya, así que básicamente se hace lo mismo en todo, entonces la idea es que pongan atención, ¿cierto? Y siempre queda grabada la clase y se les va a subir al canal de YouTube para que ustedes la puedan revisar. Les dejé un mensaje de que el día lunes vamos a realizar el taller que tiene que ver con la materia que hemos visto, ¿cierto? Que ha visto la profe y nosotros la hemos compactado un poco, ¿cierto? Y sería más o menos de los últimos dos acompañamientos sería el taller del lunes. ¿Ya? Ahí les voy a indicar les voy a dar la indicación el día lunes, ya para que pongan atención. Ya, partimos entonces. Lo que les quiero mostrar acá, ¿cierto? Es una curva, esta rojita que está acá, ¿cierto? De una función f de x, está aquí. Ya, nosotros lo que queremos calcular con este tipo de ejercicio es la ecuación de la recta tangente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, elegimos un punto, en este caso se está eligiendo ese punto de acá, y queremos conocer esta recta tangente. ¿Qué significa que sea recta tangente? Que solamente toca en ese punto, ¿ya? Solamente va a tocar en ese punto. ¿Ya? Podemos buscar la recta tangente que toque en este punto, por ejemplo, que pasa por ahí. Podemos hacer que toque en ese punto, ¿ya? Podemos elegir el punto, dependiendo el que queramos encontrar nosotros, ¿ya? Por eso dice que es eh, tangente a la curva en el punto A, ¿ya? En este caso se está buscando eso. Entonces la recta tangente va a ser esa. Nosotros tenemos que encontrar la ecuación de esa recta tangente y además la ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal es la perpendicular a esa recta tangente, ¿ya? O sea, sería esa la recta tangente y la perpendicular sería la que, o sea, la normal sería esta perpendicular a esa recta tangente, ¿cierto? Perpendicular quiere decir que hay un ángulo 90 grados ahí, ¿ya? Entonces tenemos dos formas. Una que es para encontrar la recta tangente, que sería esta fórmula, ¿cierto? Que sería nuestro i menos la función evaluada en ese punto, ¿ya? A, en este caso dice A, también puede aparecer como, esta parte de aquí también puede aparecer como un x sub 0, ¿ya? Sí, pero significa lo mismo, es el punto, ¿ya? Entonces va a ser i menos la función evaluada en ese punto, va a ser igual a la función derivada y evaluada en ese punto, o sea, voy a derivar la función y la voy a evaluar en ese punto y lo voy a multiplicar por x menos el punto, ¿ya? Ahora se va a quedar un poquito más claro. Y la ecuación de la recta normal, si se fijan, es muy parecida a la fórmula. La única diferencia es acá, ¿cierto? Es acá donde... Ahora, la única diferencia que tenemos es que es una fracción y que esta parte de aquí, la derivada, evaluada en un punto, está en el denominador y arriba en el numerador va un menos uno, pero la fórmula sería la misma, ¿ya? Puede parecer un poco enredado así con esta fórmula, pero la vamos a aplicar ahora y van a entender, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? De que tenemos dos fórmulas, una que es para la ecuación de la recta tangente, esta de acá, y otra para la ecuación de la recta normal, o sea, la perpendicular a esa recta tangente. Ya. Antes que nada, vamos a hacer un par de ejercicios que tienen que ver con derivadas, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a reemplazar. Es más que nada para que no se vayan a equivocar. Ya, por ejemplo, acá me está pidiendo, esta parte, me está pidiendo que encuentre f' de cero, si la función vale esto, ¿ya? F' de cero, o sea, quiere que yo evalúe el cero en la derivada. Entonces, si a mí me dan la función, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Si yo tengo la función y me están pidiendo evaluar en la derivada, ¿qué tendría que hacerle a esta función? ¿Alguien que me diga, por favor, chico? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que reemplazar los x por cero, ¿o no? Esta es la función f de x y esta es la derivada. Fíjate que tiene como un tilde arriba, ¿cierto? Entonces, yo no puedo llegar y evaluar el cero, ¿ya? Yo primero tengo que derivar la función porque tengo que evaluarlo en la derivada, ¿ya? Entonces, primero me dan la función, yo esta la derivo
y luego de derivar, evalúo el cero. Ya que este proceso lo vamos a hacer ahora para las ecuaciones de recta tangente normal, por eso quería que lo vieran, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo voy a copiar acá abajo la derivada, o sea, la función. Voy a copiar acá abajo la función, ¿cierto? 2 menos 3x, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivarla. Acá tenemos una multiplicación de factores, ¿ya? Esta la podemos hacer utilizando la fórmula del producto, ¿cierto? Para derivar, o podemos multiplicar término a término el paréntesis. S con S, S con S, ¿cierto? S con S y S con S, y así nos van a quedar solamente sumas. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta función, ¿ya? Entonces voy a multiplicar el 2x por el 2, 2x por 2 sería 4x. Ahora, 2x por menos 3x sería menos 6x cuadrado, ¿cierto? ¿Se fijan? Menos 2, o sea, 2x por menos 3x sería menos 6x cuadrado. Ahora multiplico el siguiente, 1 por 2 más 2. Y 1 por menos 3x sería menos 3x, ¿ya? Entonces lo único que hice fue separarlo en suma. Entonces no necesito aplicar la multiplicación. Si alguien hubiese querido realizar la fórmula de multiplicación, ningún problema, igual resulta, ¿ya? Pero yo creo que es mucho más fácil multiplicar los términos y luego derivar cada uno de estos términos por separado y nos va a dar la función derivada, ¿cierto? Entonces ahora vamos a derivar. La función derivada, ¿cierto? Va a ser. ¿Cuál es la derivada de 4x? Aquí necesito que me ayuden algunos, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de 4x? 4, 4, bien. La derivada de 6x cuadrado, menos 12x, bien, menos 12x. La derivada de 2, 0, bien, voy a escribirlo ya, más 0. Y la derivada de menos 3x, menos 3. menos 3. Súper bien. Entonces ahora lo único que me queda es reordenarlo. Entonces tenemos menos 12x, ¿ya? Y 4 menos 3 sería más 1. Ya el 0 no lo evitamos ahora, ¿cierto? Solo la mente lo escribí para ver cómo queda la derivada. Entonces, ya tenemos la función derivada. Tenemos la función derivada. Pero nos está pidiendo, fíjense aquí, nos está pidiendo la función derivada evaluada en el 0. Entonces ahora yo recién voy a evaluar ese 0. ¿Ya? Entonces ahora puedo decir que la función derivada en el 0 va a ser igual a, y reemplazo el 0 en los x. O sea, en vez de 12x va a ser 2 menos 12 por 0 más 1. ¿Ya? Y menos 12 por 0 es 0, entonces el resultado va a ser 1. Y ahí yo recién encontré la derivada evaluada en 0, que es igual a 1. ¿Ya? Ese es el resultado. Esta era la derivada y esta es la derivada evaluada en 0. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Se fijan? Tengan cuidado cuando les piden evaluar en la derivada. Entonces, ese signo de arriba significa que es la derivada, ¿ya? Y esa es la función. Ya, ese sería el primero. El segundo, básicamente lo mismo, solo cambia la función y se puede complicar un poquito, ¿cierto? Dependiendo del tipo de función que sea. Entonces, acá es lo mismo. Me están pidiendo la derivada evaluada en 1, ¿ya? Pero yo tengo solo la función. Entonces, si me piden la derivada, yo voy a encontrar la derivada. Entonces, voy a reescribir la función, ¿cierto? Y ahora voy a derivarla. ¿Cuál sería la derivada de eso? ¿Cuál sería la derivada? El 3, tal como está, ¿cierto? No habría que hacerle nada porque es un número. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? La vimos en la clase pasada, si es que se acuerdan. Si no se acuerdan, no importa, ¿ya? ¿Se acuerdan de cuál era la derivada de logaritmo de x? 1 partido en x, 1. Exacto. Era 1 partido en x, 1 partido en eso, por la X. derivada de esa Ah, parte. ¿Ya? Eso solamente era. Entonces ahora yo tengo que resolverlo.
Entonces 3 por 1 sería 3 partido en x, y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Entonces sería por 1 acá. Entonces mi función derivada sería esa, ¿cierto? Entonces la función derivada va a ser igual a 3 partido x, pero me está pidiendo la función derivada evaluada en 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a evaluarla. Entonces sería 3 partido en 1, que es cierto que es la función que voy a evaluar. Entonces el resultado sería 3. Y ahí tengo el resultado de esta parte, ¿ya? Entonces primero derivo y después evalúo. Por eso está escrito de esta forma, ¿ya? Eso quería verlo porque es lo que vamos a utilizar ahora para buscar la ecuación de la recta tangente, ¿ya? ¿Dudas con eso? Como les digo, no hay no son muchos ejercicios, más que nada era para que les quedara claro y para que después lo puedan realizar en el taller, pues. Así que viendo los dos últimos videos de estas dos clases podrían resolver el taller y la prueba. La prueba es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer ejercicios muy parecidos a los del certamen. Un poquito menos dificultad para que les sirva de práctica para desarrollar el certamen, ¿ya? Vamos con el siguiente. Y ahora pasamos a los ejercicios que tenemos que hacer hoy día. El primero que vamos a hacer es el A, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? Profe, Dígame. ¿podría dar un poquito de tiempo para copiar los ejercicios, por favor? ¿Los quiere copiar? Es que como quedan grabados, no pensé que los copiaban, ¿ya? Pero cópialo no se preocupe. Gracias. Vamos a dar un minutito para que los puedan copiar, ¿ya? Va, cabal. Como les digo, la idea es que ustedes después vean los videos, pues. Ahí pueden ponerle pausa, ¿cierto? Copiar los ejercicios, tratar de hacerlo ustedes, vean el inicio, los desarrollen y después adelantan el video y ven cómo les quedó, pues si es que les quedó igual, o en qué se pueden equivocar, ¿ya? O alguna Ya, forma, profe, gracias. ¿ya? Ya pasamos al siguiente. Estos son los ejercicios es uno de los ejercicios que sale en la prueba. Obviamente cambia la función, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo. Donde me piden encontrar la ecuación de la recta tangente y la de recta normal. Ambas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a buscar primero la recta tangente. Les voy a volver a escribir acá la formulita, ¿ya? Si fijan aquí, nos está diciendo en el punto x0. Entonces yo se lo voy a escribir con x0, ¿ya? Recta tangente, ¿cómo la calculamos? ¿Ya? ¿Cómo calculamos la recta tangente? La recta tangente, ¿cómo se calcula? Va a ser y, acá la están, fíjense. Nosotros la acabamos de ver. En vez de escribir f de a, nosotros vamos a poner f de x sub 0, ¿cierto? Porque aquí nos está preguntando con x sub 0. Entonces sería f de x sub 0. Significa que yo voy a reemplazar el punto en la función. Eso significa, el punto que me están dando. Y en este caso el punto es 0, ¿ya? Y eso va a ser igual a la derivada evaluada en el punto, ¿ya? La derivada evaluada en el punto, que era lo que estábamos haciendo en esta parte. La derivada en el punto, ¿ya? Y esto va a estar multiplicado por x menos el x sub 0, o sea, x menos el punto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo lo voy a ir marcando con distintos colores para que no nos perdamos, ¿ya? Lo primero que necesitamos es esta parte, que sería, a esta le voy a poner 1 para que lo hagamos por paso, ¿ya? Sería la función evaluada en el punto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función en el punto. Entonces, voy a hacer la parte 1, ¿cierto? Y voy a evaluar la función en el punto, o sea, en el punto este que está aquí, ¿ya? Entonces, voy a evaluarla en 0, ¿ya? Y tomo la función, pues la función es esta, ¿cierto? Entonces la evalúo y voy a escribirla. 5 por 0 menos 1. Estoy evaluando el 0 en la función, ¿ya? Que aquí dice i, pero en realidad
nosotros igual podemos escribirla así, ¿ya? F de x igual a ahí. Y la otra sería 4 más 3 por 0, ¿ya? Solamente estoy evaluando. Y sigo 5 por 0 es 0, me queda menos 1. Por 4 más 3 por 0, 3 por 0 es 0, por 4, ¿cierto? Entonces, y ahora me queda menos 1 por 4, sería menos 4, ¿ya? ¿Se fijan? Se hizo 0 esa parte, se hizo 0 esa parte, entonces menos 1 por 4 es 4. Entonces, ya tengo la primera parte, que sería el 0 evaluado en la función, o sea, esta parte, ¿ya? Entonces ustedes tienen la fórmula y van buscando lo que van necesitando. Esto ya lo tenemos, ¿ya? Ahora, la segunda parte, necesitamos esta parte de aquí, ¿ya? Esta la vamos a llamar 2, para que sea un poquito más ordenado. Entonces vamos a hacer la parte 2. ¿Qué me está pidiendo en la parte 2? ¿Qué me está pidiendo aquí, chiquillos? Es muy parecido a La, lo acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Nos está pidiendo evaluar qué cosa, el punto, o sea, ese, ¿dónde? En la derivada. Fíjense. Nos está pidiendo evaluar el punto en la derivada. Yo tengo la derivada, no la tengo todavía, pues. Entonces, ¿qué me queda hacer? La derivada. Si se fijan, acá también hay paréntesis. Entonces, antes de derivar, conviene reescribir eso, pues. Lo voy a reescribir acá abajo, ¿cierto? Entonces me pide derivar, yo encontrar la derivada para poder reemplazar, porque no puedo llegar a reemplazar porque no tengo la derivada. Entonces por eso yo sé que tengo que derivar, porque me la pide acá, ¿ya? Entonces tengo una multiplicación, ¿ya? Entonces muy parecido al anterior, yo voy a multiplicar término a término y desarrollar el ejercicio, es mucho más fácil, ¿ya? Voy a multiplicar 5x por 4 sería 20x, ¿cierto? 5x por 3 sería más 15x. Espérenme, aquí me falta un cuadrado. Porque 5x por... Ah, no está bien. Yo lo estaba confundiendo. 5x por 4, 20x. 5x por 3 son 15x cuadrado. Ahí sí. ¿Cierto? Porque son 5x y 3x. Entonces son 15x cuadrado. Menos 1 por 4 sería menos 4. Y menos 1 por 3x sería menos 3x. ¿Ya? Y ahora que ya lo reescribí y lo dejé como suma, es mucho más fácil derivar. Así que denme la derivada a ustedes, chicos. ¿Cuál es la derivada de esta parte? 20x, 15x cuadrado menos 4x. ¿Cuál es la derivada de 20x? ¿Quién me la puede decir? Traten de participar, chiquillos. Así se nota, se dan cuenta si están aprendiendo o no, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de 20x? 20, 20, súper bien, ¿no? ¿Ya? La derivada de 15x cuadrado 30 más 30, más 30x. X, Acuérdense que sí, al 2 le resta 1, ¿sí? La derivada de menos 4, 0, 0. Yo lo escribo, siempre lo escribo ya para saber de dónde salió. Y la derivada de menos 3x, ¿cuánto es? menos 3. Menos 3. Súper bien. Y ahora me queda solo reordenarla. Ver si puedo sumar algo, ¿cierto? Aquí puedo, por ejemplo, el 20 le puedo restar 3, ¿cierto? Queda 17, más 30x, igual 0, ¿cierto? Entonces ya tengo la derivada. Ahora yo puedo reemplazarlo, el valor. Porque antes no podía llegar a reemplazar, como les decía, no tengo la derivada, pero ya la calculé. Entonces, ahora yo voy a hacer el paso 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Como ya encontré la derivada, voy a evaluar el punto. ¿Y cuál era el punto? El 0. Ya siempre ocupo este punto. Entonces, si yo evalúo el punto, me va a quedar 17 más 30 por 0, ¿cierto? Y eso es igual a 17. Entonces, el resultado de evaluar el punto en la derivada es 17. La voy a marcar con azul para saber cuál es, ¿ya? Y la de arriba la voy a marcar con rojo, que el resultado fuese para saber qué corresponde a eso.
Entonces, ahora que yo calculé eso y eso, yo lo demás ya lo tengo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Ese I lo escribo tal como está. Sería I menos el f de x sub 0. ¿Qué tendría que poner yo acá? ¿Qué tendría que poner en esta parte? Si ya encontré ese valor. ¿Qué tendría que poner aquí? Menos 4. Exacto. Menos 4. Ya lo voy a dejar así mientras tanto. Igual. Ahora, ese valor ya lo calculé también. ¿Cuál es ese valor? Yo lo encontré ya. Es evaluar el 0 en la derivada, ¿cierto? ¿Cuál sería? El otro valor que encontré. 17. El 17. Súper bien. Ya, y eso lo voy a multiplicar por x menos, ¿cuál es el x sub 0? El, este que está aquí, el mismo punto que estaba evaluando, ¿cierto? Eso. Y ahora solo me queda despejar el y, escribirlo como una función, o sea, como una ecuación, ¿cierto? Y igual a algo, para que sea la ecuación de la recta. Entonces va a ser y, aquí menos por menos más, ¿cierto? Y acá me queda 17 por x menos 0, entonces quedaría 17 por x, que sería 17x, ¿ya? Y despejo el y. Entonces me queda 17x, el 4 está sumando, ¿cierto? Entonces por lo tanto acá quedaría un 4 restando. Entonces, esto que acabo de encontrar acá, ¿cierto? Es la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Y igual a 17x menos 4. Entonces, esta recta es la que pasaría, ¿cierto? Si la curva fuese esa, es esa recta que está ahí. ¿Ya? ¿Se fijan entonces que no es tan complicado? Entonces, si tratan de seguir eso, ustedes teniendo la fórmula, ustedes ya saben lo que tienen que buscar. Evaluar el punto en la función, que es lo que no tengo. Evaluar el punto en la derivada de la función, entonces por lo tanto tengo que derivarla. Y con eso ya completo, encontrando esas dos cosas, yo completo la fórmula. Voy a la fórmula y reemplazo lo que ya tengo, ¿cierto? No sé si les quedó duda, chiquillo, ahí. Profesor, en el x sub 0 final donde puso menos x, ¿por qué da menos x? ¿Dónde? En ese, Menos sí, x sub abajo, acá. sí, ¿Por qué da cero? sí. Porque ese x sub 0 significa que es el valor que yo estoy reemplazando. Fíjese que está aquí, aquí y acá. Es el punto, ¿ya? Es el valor de x. O sea, es el valor de x de este punto. Porque esto va así y así. Ya en este caso sería, voy a rayarlo aquí encima para que se entienda, ¿ya? Esa parte es el valor de x sub 0. Y aquí sería x sub 0, ¿ya? Es lo mismo que en algunos libros sale como a y en algunos como x sub 0, pero en realidad SA, SA y SA, o SX sub 0, SX sub 0 y SX sub 0 es el mismo que a ustedes les dan, ¿ya? O sea, se los dan aquí. X sub 0 es igual en este caso 0, ¿ya? Aquí cambia. Pero en este caso, por eso yo lo reemplacé por 0. Fíjese que acá también evaluó el 0, porque tenía que evaluar el 0 en la función, y acá también evaluó el 0, porque tenía que evaluar el 0, pero en la derivada, ¿ya? Por eso siempre está ese punto metido en el ejercicio. Yo tengo que utilizarlo mucho para encontrar, o sea, lo utilizo para encontrar todo, ¿ya? A lo mejor con el otro ejercicio le va a quedar un poquito más claro. ¿Se entiende entonces? Y Sí, profe. la recta normal, voy a poner esto por aquí para que no moleste. Ya, eh, la recta normal, ustedes ya realizando la primera parte, ya tienen todos los datos. La recta normal es así, y menos la función evaluada en x sub 0 va a ser igual. Y la única diferencia es que esta parte que está aquí, ahora va acá abajo, y ahí va un menos 1. Esa es la única diferencia. Y aquí va lo mismo, x menos x sub 0. ¿Ya? Entonces, ustedes ya lo tienen, porque ya realizaron todos los procedimientos, no tendrían que hacer un procedimiento extra, sino que ahora solo reemplazar. Entonces yo voy a reemplazar y menos el f de x sub 0, ustedes me dijeron que era
menos 4, porque estaba acá, ¿cierto? Entonces va a quedar más 4. Es lo mismo. Igual a menos 1, y abajo va a estar la derivada evaluada también en el x sub 0. O sea, en el 0, que nosotros lo encontramos aquí, que sería 17, ¿cierto? Y sería x menos el mismo punto, que sería 0. ¿Ven? Y ahora ustedes hacen lo mismo que hicimos acá arriba. Despejan el 4, o sea, el i lo despejan, ¿cierto? Lo envían a ¿dónde lo puedo escribir? Y ahora tratar de escribirlo aquí al ladito, ¿ya? Entonces quedaría i es igual a menos 1 partido 17x, porque multipliqué ese por ese, y eso es 0, menos 4. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, es la recta normal. ¿Ven que no hicimos ningún procedimiento más? Solo cambiar un poco esta parte, que es muy similar a esta, solo que es como que lo invierto, ¿cierto? Lo invierto y tiene un menos. Nada más. Esa es la recta normal. ¿Ya? ¿Se fijan que no es tan complicado? Ya, miren, vamos a hacer otro para salir de las dos. No vamos a hacer ese todavía porque es un poquitito más complicado. Vamos a hacer este de acá. ¿Ya? Aquí me está dando la función. La voy a reescribir. Más 5x cuadrado. Ya. Fíjense aquí que nos dice, determinar la ecuación de la recta tangente, también la normal, nos da la función, y ahora nos dice en x igual 2. O sea, el punto que yo voy a ocupar es x igual 2. O sea, yo voy a ocupar siempre el 2 como valor, ¿ya? Entonces voy a acordarme de la fórmula. Las voy a anotar de nuevo acá, ¿ya? Recta tangente. La voy a anotar de nuevo la fórmula, y menos f de x sub 0, que en este caso sería el 2, va a ser igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, si ustedes reemplazan, ¿qué tendría que hacer? En vez de x sub 0 aquí, ¿qué tendría que evaluar? El 2, porque eso me está diciendo, ¿ya? En vez de x sub 0 acá, ¿qué tendría que evaluar? El 2, ¿ya? Y en vez de x sub 0 aquí, ¿qué tendría que evaluar? El 2 también. ¿Se fijan? Porque el 2 me lo da acá. Entonces yo lo ocupo ahí, lo ocupo ahí y lo ocupo ahí. Y lo reemplazo el tiro en la fórmula para saber lo que tengo que buscar. Entonces la primera parte que voy a buscar va a ser esa, porque no la tengo todavía. Entonces voy a evaluar el 2 en la función. Entonces vuelvo atrás, ¿cierto? Voy a evaluar le voy a poner un 1 aquí de nuevo. Entonces voy a evaluar el 2 en la función. El 2 lo evalúo en la función. ¿Ya? Entonces lo único que hago es reemplazarlo acá. 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 al cuadrado menos 2. ¿Se fijan? Estoy evaluando el 2 en la función. Entonces quedaría 2 por 4 más 5 por 4 menos 2. ¿Ya? Y ahora multiplico. 2 por 4 son 8, 5 por 4 son 20, menos 2. ¿Cierto? Entonces sería 8 más 20 son 28, menos 2 son 26. Entonces el primer valor que yo encontré es 26. Y si ustedes quieren lo pueden ir reemplazando al tiro acá. Entonces yo encontré, dije, pi menos 26, porque lo encontré. Igual, todavía no encuentro eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí yo ahora, chiquillos? ¿Qué es lo que tendría que encontrar primero para realizar ese cálculo? Porque me está pidiendo el 2 en la derivada. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tendría que hacer? ¿Encontrar qué cosa? Si me pide reemplazar el 2 en la derivada, ¿tengo la derivada en alguna parte? No.
No, entonces, ¿qué tendría que encontrar primero? Primero la derivada y después tendría que reemplazar por 2. Exacto. Exacto. Porque si me pide reemplazar el 2 la derivada y yo la busco en el ejercicio, no la tengo. Entonces, ¿cómo yo encuentro la derivada? Derivando la función, ¿cierto? Y después yo reemplazo. Entonces voy a tomar la función de nuevo y ustedes me ayudan a derivarla, ¿ya? X cuadrado menos 2. Ya, entonces voy a derivarlo. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuánto es la derivada de eso? De la primera parte. 4x Bien, 4x más 10x más 10x menos 0. menos 0. Bien. Sí. Entonces la derivada va a ser igual a... Esos son los puedo sumar, ¿cierto? Con 14. Entonces ya tengo la derivada. ¿Qué falta ahora para yo terminar eso? Reemplazar por el 2. Exacto. Entonces voy a reemplazar el 2 en la derivada. Y quedaría 14 por 2, ¿cierto? Y ahora simplemente... ahora simplemente multiplico eso y ya tengo el resultado. Entonces la derivada de 2 va a ser igual a 28, ¿cierto? Se fijan que no son tantos pasos y es lo que ustedes necesitan acá. Entonces ahora reemplazo. Yo encontré el 28. ¿Y dónde lo reemplazo? En esa parte. Entonces aquí va un 28. Y el resto va acá. X menos 2. Y ahora solamente empiezo a despejar el y. Antes de despejarlo, ¿cierto? Voy a multiplicar estos términos. 28x menos... ¿Cuánto es eso? 50y... ¿Cuánto es? 56 o no? Ya. ¿Qué me falta hacer entonces? Para que esto esté completo. ¿Cómo, profe? ¿Qué tendría que hacer ahora para yo decir que esa es la ecuación de la recta? ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo dejo así como está o tengo que hacer algo más? Dejar solo li. Dejar solo li. Bien. Ya siempre tengo que dejarlo solo li. Hasta aquí todavía yo no tengo la ecuación de la recta. Solamente reemplacé. Y ahora multipliqué acá y ahora dejo solo el i. ¿Cierto? Entonces sería 28x menos 56 y ese sería más 26. Entonces el i va a ser igual a, déjenme cambiar esto para acá, 28x, 28x y menos 56 más 26 sería menos 30, ¿cierto? Porque le sumé 26. Entonces, en esa parte, yo recién encontré la ecuación, ¿ya? Esa es mi ecuación de la recta tangente. ¿Y qué tendría que hacer para la recta normal? La única diferencia, ¿cuál sería? Que la recta normal tenía un solo cambio en la fórmula. ¿Cuál era? Dividirla, o sea, tenía que... Es lo mismo, pero solamente... Era lo mismo, ¿cierto? Aquí va el f de 2 y aquí va un menos 1 y acá abajo va la derivada. La única diferencia. ¿Ya? Entonces ahora ustedes reemplazan los mismos valores, los mismos que están acá el 26, acá el 28, multiplican hacia allá y pasan el negativo hacia allá. Y eso es todo. Y ahí encuentran la normal. Entonces yo haciendo el trabajo de la tangente, ya tengo la normal, pues solamente tengo que ver la fórmula. El hecho de que ahora sea un certamen online, ustedes igual pueden revisar la fórmula, ¿ya? Yo por eso se las dejé igual en un principio. Ya, y eso es la materia que faltaba, no hay más materia, a menos que todavía les quede pasar derivada implícita a la profe, no sé si le habrá pasado. Por lo menos en el certamen 3 les pido un ejercicio de esto. Ya, a ver, déjenme revisar.
Déjenme revisarlo. Ya. Y derivada, ¿cierto? Obviamente hay un poquito más de dificultades. Ya, mira. Por ejemplo, en este ejercicio les pide encontrar la ecuación de la recta tangente normal a la curva en el punto dado. ¿Ya? En el punto dado. Si se fijan, esa es la función, ¿ya? Y ese es el punto. O sea, ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos ahora en el video y se encuentra. Acá, obviamente, eso también lo hemos derivado y ese es el punto. ¿Ven? No es tan complicado. Ese ejercicio estaba ahí. ¿Ya? Esto, chiquillos, por lo menos hasta ahí va a entrar en el taller del lunes. ¿Ya? Eh, no va. No va a entrar más de eso, o sea, lo que vimos la semana pasada, que son tipo algunas derivadas, donde va a entrar la logarítmica, la exponencial, ¿cierto? La de suma, de potencia, y ejercicios como los de ahora. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, con respecto al taller. El lunes les voy a dar yo las indicaciones si lo vamos a dejar por el día o un par de días para que lo hagan, dependiendo lo largo que sea el taller. No creo que sea tan largo, pero igual les voy a dar un tiempo razonable, ¿ya? No sé si tienen dudas con respecto a eso, chiquillos.